¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este conversatorio de participación ciudadana en la democracia. Les damos la bienvenida a todas y a todos por nuestra transmisión en nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube. Hoy tenemos un tema muy importante que es la democracia como sistema político, donde radica pues principalmente en el pueblo, en las votaciones, y tenemos principalmente pues institutos o centros donde podemos llegar en este sentido, a cobrar una relevancia importante para las elecciones y las personas que nos van a representar dentro de nuestras marcaciones. Llámense diputados, llámense diputadas, senadoras, senadores, concejales, la presidenta, por supuesto. Y para ello nos acompaña un panel muy importante y quiero presentarlos. De entrada, la maestra Frida Maldonado Ramírez, es maestra en Derecho por la UNAM, actualmente desempeña como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 8ª Junta Distrital del INE en la Ciudad de México, donde participa en la organización de procesos electorales y en el fortalecimiento de la participación ciudadana. También tenemos a la maestra Carolina del Ángel Cruz, licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en justicia electoral, maestra en Derecho Electoral y doctorante en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, y además que tiene los estudios en licenciatura y maestría en Psicología con enfoque en desarrollo humano. También fue funcionaria electoral de 1999 a 2024 como parte del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. También tenemos al licenciado Sergio Covarrubias Díaz, licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac con estudios de posgrado en España, Brasil, India y China. Se ha desempeñado en diversos cargos directivos en el gobierno de la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha fungido como titular de División de Atención Ciudadana, así como áreas de capacitación y formación de personal. Agradecemos a nuestros panelistas y bueno, y gracias también a la Asociación de Brandon y a la Asociación Comunidad Prometeo por sus colaboraciones en el conversatorio, también a la Asociación Beta Ambiental y a Dinámica Pública. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Con unas preguntas. Es un tema bastante fuerte los que estamos viviendo. Hemos vivido de los últimos 20 años, yo creo que cambios muy importantes en la forma de hacer democracia o en la forma también de participación ciudadana que, bueno, pues que todo México ha participado y entrado en estos temas de reformas, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarle, maestra Frida, ¿cómo el INE impulsa la participación hoy de nuestros niños, jóvenes y por supuesto pues la fuerza del voto en los jóvenes y adultos? Hola, muchas gracias por la invitación y también un saludo al auditorio, a mis compañeros ponentes. Es un gusto estar aquí. Bueno, pues yo creo que la participación de todos los sectores es algo muy importante. No solo es algo deseable, sino algo necesario precisamente para fortalecer la democracia en nuestro país. Digo que es necesario porque el escuchar a todas las voces implica que la toma de decisiones públicas pues se realice con una visión más completa de cuál es la realidad, ¿no? En el caso del Instituto Nacional Electoral, pues tiene diversas herramientas, diversos mecanismos, pero principalmente para fortalecer la participación de las niñas, niños y adolescentes, se impulsa la consulta infantil y juvenil, que se ha realizado pues desde por el entonces IFE 1997 y hasta en la última edición, que fue en 2024, que fue la 10ª edición. Este es un ejercicio pues trascendente porque en estos últimos 2 ejercicios, 2021 y 2024, pues también se ha dejado de lado el adultocentrismo y se ha tomado en consideración a las niñas y niños para escoger los propios temas de los que se les va a preguntar el día de la consulta. Entonces consideramos que pues esta parte de escuchar estas voces de niñas, niños y adolescentes, pues es el primer paso, ¿no? Pero ¿qué sigue después del primer paso? Hay que recordar que en la Convención de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes hay un artículo en donde menciona, si no recuerdo, es el artículo 12, que los niños tienen derecho a conocer también los resultados de su participación.
Entonces, el instituto, después de toda esta participación, que por cierto, en la 10ª edición de 2024, tuvimos una participación de más de 10 millones a nivel nacional, a nivel entidad Ciudad de México, más de 641,000 opiniones de niñas, niños y adolescentes entre las edades de 3 a 17 años. Y pues lo trascendente de esto es que toda esta información no solo es conocer su opinión, no solo es recabar las participaciones, sino que se sistematiza y se da a conocer. Todos estos resultados se difunden pues a través de las autoridades locales, a través de aliados estratégicos, organizaciones de la sociedad civil, escuelas. ¿Y qué es lo que pasa después? Se generan, pues, digamos que agendas concretas, compromisos concretos que, bueno, pues se busca que atiendan estas preocupaciones de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Y pues ya nada más para cerrar y ser un poco breve, pues considero que la participación es importante, pero toma más sentido cuando esa participación se traduce o si se traduce o pues sí se ejemplifica ya con la toma de decisiones concretas y que de hecho pues agradecemos a Beta Ambiental y a Dinámica Pública, que precisamente son nuestros aliados estratégicos en este tema y que como compromiso de una agenda que establecimos, pues estamos con la difusión de estos resultados, ¿no? Entonces, es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Maldonado. Maestra del Ángel, con lo que ahorita con el antecedente que nos da la maestra Maldonado, el INE, los institutos locales están preparando realmente a los jóvenes en estos sistemas democráticos que se están acercando. Por ejemplo, cada año que pasa, en cada trienio tenemos votaciones intermedias, pero cada 6 años tenemos votaciones pues muy grandes, ¿no? Pero esas intermedias participan muchos jóvenes, pero muchos jóvenes cuando les preguntamos en la calle, ¿por quién vas a votar? A lo mejor tienen dudas. Y entonces, cuando hacemos estos mecanismos infantiles y juveniles, el INE y los institutos locales sí preparan, tienen muy buenas capacitadores y capacitadores para llevar a los jóvenes a nuevos mecanismos de votación o a las urnas. Gracias, Pepe. Bueno, primero agradecer el espacio, agradecer la invitación a Dinámica Pública. Un gusto y un honor estar aquí con la maestra Maldonado y con Sergio. Y pues bueno, voy a hablar desde mi experiencia. No quisiera hablar de todos los soples, tampoco del que formé parte, porque hace 1 año y medio que dejé de ser consejera electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Así es que hoy pues en realidad no sé cómo está el asunto. ¿Qué sí pasa? Que hay una interacción muy estrecha entre el Instituto Nacional Electoral y los OPLE en materia de educación cívica. A mí te debo decir que fue una preocupación, así como que se me pararon los chinos cuando oí que en alguna propuesta legislativa venía la intención de quitar la educación cívica como una facultad de las autoridades electorales. De verdad si hubiese pasado, habría sido un despropósito terrible, porque pues sí, forma parte de un contexto de preparación para la cultura cívica, ¿no? Lo que no aprende un infante es difícil que se le pueda arraigar a un joven, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, estos ejercicios de la consulta infantil y juvenil, que además de ser como funcionariado electoral, yo les quiero contar que es un ejercicio súper rico, súper noble y que deja una satisfacción inmensa. Yo fui presidenta de la Comisión de Educación Cívica en el ISM, pues en un tiempo grande. Me tocó coordinar varios de estos ejercicios. Es muy satisfactorio ver cómo las infancias les encanta el tema, les fascina. No sé qué pasa, que bueno, sí podemos saber y seguro ahorita lo vamos a ir platicando, pero que surge algo que en estadística, bueno, no en estadística como tal, pero sí comúnmente en estadística se puede decir como efecto U, que los jóvenes de 18 años participan tremendamente en las elecciones. O sea, tú ves niñas, niños y adolescentes y participan mucho en estas consultas. Vienen las elecciones y las juventudes dicen, uy, hay que sacar la credencial de elector, no me va a dejar mentir la maestra Maldonado, y se emocionan las juventudes de una manera maravillosa. Son pocas las personas cercanas a los 18 años que no tramitan su credencial para votar, y son pocas, bueno,
el porcentaje de votación entre las y los jóvenes de 18 años es alto, pero de 19 años a 29 años es un bajón tremendo. Entonces, como la U, la parte de abajo de la U, y después vuelve a subir. Entonces, sí es importante ver qué está pasando. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es un a ver, son muchas cosas. Pensar que el tema de las elecciones está en la cabeza de las personas jóvenes, pues desde ahí estamos equivocadas y equivocados. Tienen otras prioridades, están entrando a una etapa, dejando una etapa formativa y entrando a una etapa de madurez que no necesariamente viene de la mano de la emocional, pero que tienen que demostrar que son, que pueden y que son capaces, híjole, pues lamentablemente de contribuirle económicamente al país, ¿no? Entonces entra un conflicto en donde seguramente hay cosas que lo que menos les interesa, a lo mejor, entre ellas estará votar. Y si a eso le aunamos, pues el desprestigio social que tenemos respecto de la clase política, pues más, ¿no? Entonces, creo que más que ser un trabajo de las autoridades electorales, que sí lo están haciendo bien, es mi punto de vista, también es un trabajo conjunto en donde pues la clase política pierda un poquito de este descontento social para que las juventudes digan vale la pena, porque a lo mejor las personas, o sea, bueno, los que estamos aquí somos electoreros o nos encanta el mitote social y no nos tienen que convencer de votar, pero no toda la sociedad estamos en esta dinámica, ¿no? Entonces, sí es importante que les digamos a todas las personas, sí, sobre todo a los jóvenes porque es el nivel más bajo de votación, pero a todas las personas por qué sí es importante y por qué su voz cuenta y su voto es importante. No me alargo más, y ahorita hablamos del tema de las mujeres porque es bien interesante ver ahí esas curvitas también. Claro, muy importante, sí. Y de verdad, ahorita vamos armando ese rompecabezas y porque es muy importante lo que dice la maestra del Ángel. Y efectivamente, los jóvenes llegan y yo me acuerdo perfectamente. Y voy a sacar mi INE, bueno, no, era mi IFE en ese entonces. Y bien padre, y fui a votar, pues, voté en 1998, muy padre, pero sí hay una curva donde decimos, bueno, y no voté, y hubo intermedias, y no me enteré, pero bueno, hay otros mecanismos de publicidad hoy, hay otros mecanismos para acercarnos a la ciudadanía y hacerlos partícipes, y ahorita efectivamente vamos a las mujeres. Pero antes, mi estimadísimo Sergio, ¿cómo vemos a los grupos vulnerables? Los vemos alejados de esta participación ciudadana. ¿Cómo hacemos para acercarlos? ¿Cómo los vemos para entrarlos a estos mecanismos de votación o de democracia? Cuéntanos algo de eso, mi estimado Sergio. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Un gusto compartir este espacio con la maestra Carolina del Ángel, con la maestra Frida Maldonado. Y efectivamente, tenemos muy alejados a los grupos vulnerables. Tenemos como sociedad muchas prioridades, tenemos mucha información, como siempre nos han dicho, estamos en la era de la información, pero no de la comunicación. Entonces, hay tanta información que nos perdemos. Entonces, tenemos tantas prioridades en la vida, que desde la red social, que desde que voy a comer mañana, que no hay empleo, que la inseguridad, que las noticias, que Estados Unidos, todo es un bombardeo de información. Entonces, estamos dejando al lado a los grupos vulnerables. Yo tengo la oportunidad y el privilegio y el honor de participar en el Comité para Personas con Discapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es interesante cómo se busca el incorporar a todos estos sectores. Sin embargo, se nota la apatía en muchos sectores. ¿Por qué? Porque uno piensa, a mí nunca me va a pasar. O si tenemos algún familiar, pues tratamos de darle lo mínimo. Por lo menos lo que buscamos, o ya lo mínimo que estamos buscando en las personas vulnerables o las personas con discapacidad es el que tengan lo básico para subsistir, para existir. Y ya si nos vamos a un tema electoral, pues ya lo dejamos. Si de refilón podemos, los llevamos en su silla de ruedas a que emitan su voto. Pero realmente no existen esos mecanismos para involucrarlos, para que participen, simple y sencillamente en el tema económico. Son muy pocas las empresas que contratan personas en estado de vulnerabilidad, con personas con discapacidad, y en el tema electoral, pues como que lo dejamos hasta lo último. Entonces también es un tema cultural, tenemos que ir impulsando en esa política de participación, el irlos involucrando, así como los hemos ido involucrando poco a poco en la economía, que todavía falta muchísimo, a diferencia de otros países.
en el tema electoral, yo creo que debe ser una misión, un compromiso y sobre todo una responsabilidad para llegar a estas personas, porque tanto vale el voto del empresario, tanto vale el voto del estudiante, tanto vale el voto del político como de la persona en estado de vulnerabilidad. O sea, yo creo que hay un nicho importante que las y los políticos y los partidos políticos no han visto para incorporarlos. Yo sé que a través de las instituciones, tanto estatales como federales, en materia electoral, están trabajando, están capacitando, pero es un trabajo de todos. No solamente se lo podemos dejar al INE o a los institutos electorales, sino tenemos que involucrar universidades, empresas, familia en esa cultura, donde, y los partidos políticos, ahí sí les voy a dar un coscorrón a los partidos políticos porque están dejando, a ver, y simplemente un ejemplo, si yo como político, como partido político, apapacho a esas personas en estado de vulnerabilidad, también va de la mano la familia y la familia vota. Entonces tenemos que ser más astuto, crear programas disruptivos, proyectos disruptivos que ayuden a incorporar a este sector. Y voy a retroceder un poquito porque me encantó lo que dijo la maestra Carolina y la maestra Frida, la emoción. El ser humano se actúa o se manifiesta por emociones. ¿Por qué votan las y los jóvenes a los 18 años? Y ustedes lo comentaron. Porque es una emoción de que ya soy adulto, de que ya mi voto cuenta, de que ya puedo entrar al antro, de que ya puedo hacer determinados trámites. Entonces, hay que manejar las emociones en la familia, hay que manejar las emociones en este sector para motivarlos que realmente su voto cuenta. ¿Por qué ha bajado la curva? Precisamente porque pues viene el descontento, viene la corrupción, vienen las noticias, viene yo le digo el escroleo de la vida, tanta información que estás pase y pase y pase y te interesa más un concierto que ir a votar. Y ya nada más para terminar, porque yo puedo extender muchísimo, nada más para que no se me vaya, y si quieren ya luego lo retomamos. Nada más voy a dejar un puntito para que luego lo podamos retomar entre los cuatro. Sabemos, no voy a decir el nombre, pero hay una mujer política que está causando furor en las redes sociales. Más adelante, si tenemos oportunidad, lo vamos a comentar. ¿Por qué? Porque está manejando las emociones. Entonces, es lo que le está dando a ella ese punch, esos puntos, porque dice, oye, aunque sea para bien o para mal, que le están criticando o que le están echando porras, pero está manejando emociones de que sí está en contra del partido oficial, que está en contra del gobierno y los otros la atacan y que no ha hecho su chamba, pero como sea, está en la emoción de el joven, en la emoción de la sociedad. Entonces, yo voy a votar por ella me representa, ella está en la tecnología, ella es TikToker, ella es influencer. Entonces, hay que, como en una conferencia que di, tenemos que ir por el voto, o sea, los partidos políticos tienen que ir por el voto o los partidos políticos tienen que atraer el voto. Entonces, ya lo voy a ampliar un poquito más sobre ese tema, pero para cederle la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Sergio. Fíjate qué interesante. Ahorita quiero retomar lo que les comentaba al principio. Cada trienio, bueno, tenemos elecciones, pero cada sexenio tenemos elecciones y cada sexenio decimos que son las elecciones más votadas, con mayor participación. Efectivamente, entran los jóvenes, pero por ejemplo, yo cuando salgo a votar encuentro una sensación también ya de cierta edad de simple participación. Efectivamente, hay un tema donde entre los 20 y 27 años como que perdemos el gusto, los 30 todavía, pero sí llegamos y decimos, oye, sí, quiero saber quién me representa, los vemos ya en redes sociales, no solamente ya son los pendones, ya son las famosas, los scrolleos o los reels que aparecen en las redes sociales. Y aquí le quiero preguntar a la maestra Maldonado, justamente la participación de la mujer. Creo que en los últimos 12 años, y más ahorita teniendo una presidenta electa, ha aumentado la participación. Yo siempre les digo, y no sé, desmiéntanme ahorita, maestra Carolina, el tema de la mujer no está en el pico todavía, sigue aumentando y aumentando, y va para arriba, y va para arriba, y va para arriba, y va subiendo. No creo que veamos el fin, y eso es muy importante. Y esa participación, yo creo que yo me siento muy feliz de tener una mujer presidenta
y que la gente también, yo los escucho en la calle y dijimos, bueno, elegimos a una presidenta, dejemos de lo raro. ¿Cómo es la participación hoy de la mujer? ¿Ha crecido? ¿Cuáles son los números que ustedes tienen, maestra Maldonado? Bueno, en cuanto a la participación de las mujeres por ejemplo, en el ejercicio del voto, pues se ha visto un aumento desde 2000, creo es por encima de 8 o 9 puntos de la votación respecto de los hombres, y se ha mantenido constante desde 2009 hasta la última elección que se tiene en estudios muestrales, que es 2024. Entonces, bueno, ahorita ya que la maestra Carolina, que es la especialista en el tema, nos pueda a lo mejor dar más luz, lo que yo considero es que esta participación constante y mayor participación esta brecha que existe de género en la participación contra los hombres, pues considero que es principalmente por pues las cuestiones políticas que llevaron a las mujeres a la obtención de este derecho de votar, y porque también pues las mujeres generalmente son más comprometidas con las cuestiones de acciones en comunidad. Y de hecho, bueno, por ejemplo, existe ahí la encuesta nacional de cultura cívica, si no me recuerdo, que establece precisamente datos muy precisos respecto de la relación de las personas que realizan o participan de manera activa en la comunidad. Está directamente relacionado porque hay mucha probabilidad de que esas personas participen en la vida pública y pues principalmente ejerzan su derecho al voto, ¿no? Y entre estas personas encontramos a las mujeres. Pero bueno, cedo el uso de la voz. Claro, y lo mismo, maestra del Ángel, aquí es un tema, no sé si se acuerdan, pláticas familiares en casa eran, bueno, el jefe de familia va a decir por quién vamos a votar, y hoy es una pluralidad impresionante, entran los jóvenes, sobre todo, efectivamente, la participación de acciones que toman las mujeres en esto. Por favor, maestra, díganos ahora sí los números, cómo ha crecido todas las políticas públicas que se han hecho para esta participación en la mujer. Sí, gracias, Pepe. Fíjate que retomo los números, los dijo la maestra Maldonado, traemos los mismos. Sí hay una diferencia entre 4 y 8 puntos porcentuales. Es superior la participación de las mujeres que la de los hombres en los procesos electorales. Pero yo les invito, estamos a nada, para que no se nos va a olvidar porque estamos a días. El próximo fin de semana en Ciudad de México hay elección de presupuesto participativo y de copacos. Ahí la participación de las mujeres sube más, pero no solo en ir a votar, sino incluso en la integración de las candidaturas. ¿Por qué? Porque es una democracia más cercana, más de primer nivel, más de entre ciudadanía, más de cuidados. Y sí, tiene que haber un tema de roles, de estereotipos, de roles de género. Las mujeres históricamente se nos ha enseñado a que somos cuidadoras, y aún las que nos queremos deconstruir y no queremos cuidar, ¿qué creen? Terminamos cuidando, con mucho amor, con mucho cariño, pero es que así nos enseñan. Entonces, hay mujeres que este nivel de cuidado lo llevan a su ámbito social, y entonces, si ustedes se fijan, nadie me va a dejar mentir, y si lo estoy diciendo mal, por favor que me digan que en su comunidad no pasa, pero si hay que arreglar el tope, es la vecina la que nos toca la puerta. Si se fundió la luminaria, es la vecina la que está buscando. Si no ha llegado el camión de la basura, es la vecina la que está buscando que nos mande la alcaldía este camión. Entonces, sí es importante hablar de los diferentes tipos de participación, porque las mujeres participamos mucho, tan así que votamos más que los hombres. ¿Lo vemos reflejado en la representación? No. Y entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque el discurso puede ser peligroso, porque como ya tenemos igualdad legal, como en el caso, por ejemplo, de personas con discapacidad o otros grupos de atención prioritaria, yo prefiero decirle me encanta el término que usa la Constitución de la Ciudad de México, grupos de atención prioritaria, para no estigmatizar la vulnerabilidad. No estamos en igualdad de condiciones porque no hay políticas públicas que busquen erradicar la desigualdad.
de ningún grupo de atención prioritaria y por supuesto tampoco de las mujeres. Y entonces tenemos un montón de normas que nos dicen que somos iguales ante la ley y que no va a haber discriminación por razón de discapacidad, de sexo, de edad, pero sí hay. La realidad es que hay porque no hay políticas públicas. Y yo aquí quiero dar, perdón, un pequeño raspón. Afortunadamente yo decía fuera del aire, ya estoy del lado del activismo más que del funcionariado electoral. Si como funcionaria electoral no me callé, pues ahora menos. Creo que es importante que quienes guían estas políticas públicas sean congruentes. No podemos hablar de igualdad sustantiva cuando acaban de nombrar concretamente a la presidenta del INE, porque ya son nombramientos unipersonales, así lo determinó el tribunal, de 9 nombramientos, una mujer, perdón, de 10 nombramientos, una mujer y 9 hombres. No podemos tener un discurso de igualdad sustantiva y en los hechos no manifestarla. Eso es discurso y eso no nos ayuda a eliminar la desigualdad. Necesitamos ser congruentes, porque yo no me imagino a ese INE pidiéndole dentro de menos de un año a los partidos políticos que respeten la paridad cuando no se respeta al interior de la institución, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Es necesario ser congruentes, como autoridades, ser congruentes con el discurso y como sociedad entender que todavía estamos bien lejos, pero bien lejos de la igualdad sustantiva. Sí, de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero también tenemos el discurso de la igualdad tan clavado que creemos que es real y no volteamos a ver que todavía hay muchas barreras, existen un sinnúmero de barreras que no nos dejan erradicar cualquier tipo de desigualdad. Qué importante, maestra del Ángel. Y lo mismo, Sergio, ¿tú cómo ves? O sea, al final, o sea, ¿cómo vemos la participación, los mecanismos de participación y las acciones que tomamos para el tema de las participaciones de las mujeres? Pues mira, talento hay. Y precisamente lo que tenemos que impulsar es la motivación, porque si ellas están haciendo, perdón la palabra, la talacha, están chambeándole, y lo que decía la maestra Carolina, vienen las elecciones de los copacos. En mi alcaldía, la mayoría de las personas que están postulando son mujeres. En los chats de vecinos son mujeres, las que están en el detallito. La mujer, por su naturaleza, es detallista. Entonces, ese detalle hay que aprovecharlo, ese talento hay que sumarlo. Y lo que estamos haciendo es pasarlo de lado, como si no existiera. Entonces, va a llegar el momento en que si no se ponen las pilas las personas que están diseñando, planificando, implementando las políticas públicas, la mujer se tiene que manifestar. Pero también nosotros como hombres tenemos que apoyarlas. ¿Por qué? Porque estamos enrolados en estos proyectos y como decíamos al principio de la charla, estamos emocionados, participando, ayudando. No podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que impulsar a la mujer. ¿Por qué? Porque es la que va a sacar adelante también este país. Tenemos que ser equitativos, tenemos que ser justos también con la participación, porque se ha demostrado a lo largo de la historia cuánto talento hay, pero que estamos desperdiciando. Y eso que estamos en era moderna, nos jactamos de la inteligencia artificial, nos jactamos de las redes sociales, pero ya en la práctica no lo estamos asumiendo. O sea, tenemos que ser congruentes con lo que se dice y con lo que se hace. Entonces, hay que impulsarlo. Debemos de tener una convicción, una misión y una visión para poder impulsar a las mujeres. Pero también empieza eso desde casa. Entonces, tenemos que capacitar. Y como le decía hace ratito en la anterior intervención, no solamente es la autoridad electoral, es la alcaldía, es la universidad, es la escuela primaria, somos todos como sociedad, son los medios de comunicación también, el que hagamos partícipes. ¿Cómo es posible que todavía como sociedad estemos lastimando? A ver, y no quiero sonar tan holístico, pero simple y sencillamente es la madre tierra, es femenino. Entonces tenemos que impulsar lo femenino porque vivimos en la madre tierra, es la que nos nutre, es la que nos da, la que nos da el conocimiento. Entonces es la que nos da la sensibilidad, es la que nos da a ver, ¿cómo nos decía la mamá? A ver, aguántate, hijo, esto, piénsale bien, porque a veces nosotros como hombres somos más atrabancados. Entonces la mujer, a ver, piénsale, vamos a hacer esto. Entonces ese talento hay que aprovecharlo, no lo podemos desperdiciar, pero sí tenemos que unirnos con todos los sectores
que participan en esta sociedad. Muchísimas gracias, Sergio. Maestra Maldonado, seguimos con el tema el tema de la participación de las mujeres. Ahora, sobre todo en los grupos vulnerables. ¿Cómo es la participación de la mujer en los grupos vulnerables? O sea, ¿cómo llegamos como instituto? ¿Cuáles son el acercamiento que tenemos a esos grupos vulnerables? Que bueno, la información a lo mejor es un poco más... sí, tenemos redes sociales, como bien dice la maestra del Ángel, como bien dice Sergio, pero los grupos vulnerables, ¿qué mecanismos utilizamos para acercarnos a las mujeres de casa? O a las mujeres de los grupos, ¿no? De los pueblos originarios. Bueno, hablando en general de los grupos de atención prioritaria, considero que, bueno, el instituto ha implementado durante algunos años ya diversos mecanismos para poder incluirlos a la vida pública, la participación ciudadana. Se me ocurre ahorita y de lo que me acuerdo, por ejemplo, para la integración de mesas directivas de casillas, estos órganos que el día de la elección nos reciben nuestra votación, en nuestra comunidad, existe algo que son medidas de nivelación. Esto significa que si durante la primera etapa de capacitación tú visitas a una persona que tiene alguna discapacidad y esa persona te manifiesta, bueno, acepta participar, en automático se le designa un cargo de funcionario de casilla. No suplente, no, un cargo propietario. Entonces, eso, por ejemplo, es una medida de nivelación. La cuestión de la accesibilidad en todas las oficinas del Instituto Nacional Electoral, el protocolo trans, que también se aplica tanto, bueno, en los módulos de atención ciudadana, como al momento de la votación, la atención prioritaria hacia las mujeres, pues a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre en la votación, personas adultas mayores, mujeres que requieren pasar primero, mujeres embarazadas que requieren pasar primero, se les da esa atención prioritaria. Entonces, el instituto pues iba generando estos mecanismos, por ejemplo, también cuestiones, bueno, ahorita que traigo como todo lo de el proceso electoral, pues justamente también todas las cuestiones de los materiales que se dan en los paquetes electorales, ¿no? Para personas a lo mejor que, bueno, pues se da ahí las plantillas brailes para las boletas, una capacitación especializada para las personas que tienen algún tipo de discapacidad en cuestión de los materiales que ellos soliciten, que necesitan. Entonces, creo que esas son medidas importantes que ha tomado el instituto. Obviamente no son suficientes, pero considero que es poco a poco y que se ha ido atendiendo de manera primero eran por acuerdos, pero son cuestiones que ahorita ya forman parte del reglamento de elecciones. Entonces, creo que esto es algo muy valioso porque ya es algo obligatorio y que se encuentra, pues, al menos en la normativa del funcionariado electoral, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Maestra del Ángel, hablando igual de temas vulnerables, yo creo que usted como consejera, y aquí me va a desmentir, la Ciudad de México, el ejemplo de donde usted participó como consejera, bueno, los grupos vulnerables a lo mejor son menores que en zonas conurbadas a la Ciudad de México, y la participación, ahorita como dice, efectivamente las COPACOS son trabajos no remunerados, pero yo sí me gustaría saber, por ejemplo, cuáles fueron los retos más fuertes que se han enfrentado en este tema de la participación de la mujer en la Ciudad de México, sobre todo porque fueron temas pues, que van creciendo y la participación ha sido mayor, y bueno, a diferencia de las zonas conurbadas o rurales. Sí, fíjate que el tema, creo que de la participación de las mujeres, como que agarra un boom nacional más o menos parejón de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque hay ley general de el derecho a las mujeres a una vida, acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque, por ejemplo, ahora ya se está viendo una ley general en materia de feminicidio, digamos que ha sido una regulación más global. Sí hay otros grupos de atención prioritaria que merecen especial atención regionalizada. Por ejemplo, personas de la diversidad sexual
Bueno, pues eso ha sido como más común también, ha tenido un boom parejo, pero no es lo mismo que las personas indígenas, ¿no? Porque no podemos hablar lo mismo de personas indígenas en Ciudad de México, que tenemos muchísimas. O sea, luego la gente cree que aquí no hay, que en Ciudad de México no hay. Yo les comentaba hace un rato, yo vivo en un pueblo originario y aquí hay muchas personas con usos y costumbres y que no se puede asimilar, por ejemplo, a una condición originaria en otro estado del país, porque las condiciones son diferentes. Y veo, no, si, ahora sí aquí si me equivoco, que le pido al maestro Sergio que me corrija, el tema que él atiende de manera específica, que son las personas con discapacidad, bueno, pues se buscan muchos medios, pero sí creo, mi opinión, es que todas estas formas que se están buscando es desde el escritorio. Yo estoy viendo aquí en Ciudad de México, ahorita está en vilo o está ejerciéndose ahorita una consulta, que perdón, pero no es consulta, para el tema de cuidados. Le está faltando mucho para hacer consulta. Tardaron en llamar a las personas con discapacidad para que consultarlas, para preguntarles qué necesitan y dejan un poquito de lado las dejaron de lado porque vieron como que se enfocaron más en las personas cuidadoras, cosa que yo digo, agradezco que se voltee a ver, porque normalmente las personas cuidadoras son mujeres, pero ¿de qué me sirve escuchar a las mujeres cuidadoras si no escucho a las personas que requieren esa necesidad de cuidado, ¿no? Y para votar, pero votaré lo de menos, para llevar una vida digna, ¿no? Entonces, creo que otra vez lo que nos falta es congruencia y escuchar a quien de veras va dirigida una política pública, escucharles. Desde el ámbito electoral, ¿qué se puede hacer? Pues sumarles a las acciones que hace la autoridad electoral. Fácil no es. Yo, de lo último que hice como consejera electoral, fueron los debates electorales. Presidí la comisión de debates, fuimos 4 consejerías que estuvimos en la comisión de debates de la Ciudad de México y buscamos siempre la inclusión en materia de discapacidad, pero también buscamos, por ejemplo, que participaran o al menos que conocieran la propuesta política las personas en situación de calle. Y eso fue una bomba al interior del instituto, porque como que no entendían como por qué o para qué, pues porque son personas con derechos político-electorales que lo que no tienen es una casa, pero eso no quiere decir que no tengan derechos político-electorales. El tema del voto en prisión preventiva es otro gran escenario que hay que analizar de personas de grupos de atención prioritaria en cuanto a sus derechos político-electorales, pero hay que quitarnos esa visión electrocéntrica, vamos a ponerle, como si fuera lo más importante. Íbamos a promover el voto entre las personas en situación de prisión preventiva, y ellos lo que decían es, ¿vienes del INE? Y tú, bueno, o sea, sí, vamos a generalizar, sí, venimos del INE, venimos a decirte que tienes derecho a votar. No, yo lo que necesito es mi credencial, porque ¿qué crees? Necesito sacar mi dinero de mi salario, del que trabajé y que mi cuenta está congelada y mi familia no come. Y entonces empezamos a ver que los problemas son más grandes. Y si la atención no es integral, otra vez, a la gente lo último que le va a interesar es votar. Entonces sí creo que debemos tener una cohesión de instituciones para que una misma política pública nos lleve a resolver más de un problema. Y sí es importante no hacerlo desde el escritorio, sí o sí. Y sí es indispensable ir de la mano de la sociedad civil organizada y de estos grupos que atienden de una manera más desinteresada que el gobierno a los grupos de atención prioritaria. Muchísimas gracias, maestra. Tomando sus palabras, maestra del Ángel, licenciado Covarrubias, tema de grupos prioritarios, efectivamente, temas de calle, temas de muchas paridades. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que ha vulnerado y si eso retrae la participación de ellos mismos? ¿Qué quiero decir? En el tema de grupos prioritarios, en temas de, justamente como decía la maestra del Ángel, con condiciones de calle, pues lógicamente baja la participación. También podemos hablar pues, de la gente discapacitada, que muchos sí hay participación de ellos, pero también el tema de acceso
a los centros de votación. Yo estoy seguro que el INE ha mejorado todos esos mecanismos y hay leyes hoy, ¿no? Que a las mismas empresas y a las mismas se les ha obligado a tener no obligado, yo creo que a introducir a temas de personas con discapacidad, pero en el tema de participación, esos grupos vulnerables tienen alguna indiferencia o cómo lo presentimos en esa indiferencia para la participación en ellos en la democracia mexicana. Mira, como sociedad, yo creo que también hemos sido indiferentes, pensando, esto a mí no me va a pasar, esto a mí no me toca. Llega yo creo que un momento de egocentrismo donde, pues sí, qué bonito, tengo mi vida, pero también somos mexicanos, lo que mencionaba en las anteriores participaciones. Tanto vale el voto de la persona que vive en la zona rica como en la zona más o menos, como la gente que está en un hospital, la gente que está en prisión preventiva, tuve la oportunidad de participar también en reclusorios. Todos somos mexicanos, tenemos derechos, vivimos, coexistimos, compartimos. Y lo que decía la maestra Carolina, las políticas públicas de escritorio. Tenemos que ir a la calle, hacer la talacha, escuchar, ser empáticos, conocer. ¿Por qué? Porque esto genera una inteligencia colectiva. Nos blindamos también, disminuye el error. ¿Por qué? Porque hacemos partícipes y copartícipes a las personas. ¿Para qué? Para que no es que a mí no me involucraron, es que yo no me tomaron en cuenta, es que falló aquí, falló acá. O sea, simple y sencillamente una toma de decisión familiar, hay N cantidad de opiniones. Imagínense ya a nivel macro, a nivel colonia, a nivel alcaldía, a nivel ciudad, a nivel país, pues es todavía más grande. Entonces, sí tenemos que ser más interesados, el apoyar, no sentir de que pues ese grupito de personas que están en la calle, eso a mí no me va a tocar, porque yo lo veo en los grupos vecinales, se quejan, que está lavando su ropa, que ella hizo sus necesidades y que está ensuciando y que da mala imagen y que puede delinquir, pero son seres humanos, donde también participamos nosotros, donde nos ocupamos para vincular al gobierno, para vincular a fundaciones, para decir, oye, son seres humanos, vamos a apoyarlos. Perdón, o sea, a lo mejor yo quiero mucho a los animalitos y he tenido mascotas y todo, pero a veces es doloroso, es lamentable que está mejor un animalito que la gente que está en calle. Y nosotros nos alejamos, nos hacemos de la vista gorda. Entonces tenemos que sensibilizarnos también como sociedad, el saber, y los partidos políticos, ahí va otro coscorrón, perdón, pero no se están preocupando ni ocupando por ellos. Se ocupan nada más de la mayoría, de lo que va a dar, de lo que el programa social les va a dejar. A ver, ¿por qué no implementamos políticas públicas, iniciativas, los políticos que están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las personas que están en la Secretaría de Desarrollo Social, en las instituciones, en los organismos, vincular a las empresas, vincular fundaciones, para que juntos apoyemos, trabajemos, porque son seres humanos, también sienten, también tienen una historia de vida y no nos está interesando su historia de vida. Entonces, sí tenemos que involucrarnos más, ser más sensibles con la sociedad y estar presionando. Así como presionamos como vecinos para que el bache, para que la luz, para que el agua, pues también preocuparnos, oye, pues esta persona también es ser humano. ¿Quién se encarga de darle seguimiento? Ay, no, yo lo único que quiero es que me lo quiten de la vista. Pero esas personas también sienten, también viven, también tuvieron una historia, no sabemos qué haya pasado detrás. Entonces, hay que sumarnos y hay que ser verdaderos ciudadanos, pero sobre todo verdaderos seres humanos. Claro, definitivamente. Maestra Maldonado, por ejemplo, que al ser capacitación electoral y educación cívica, ¿qué programas tenemos para que la gente no se vuelva indiferente en estos temas? Bueno, pues por ejemplo, nosotros tenemos actividades sustantivas que vamos realizando en el área. Cada distrito electoral de los 300 distritos que estamos a nivel nacional, acudimos con aliados estratégicos, universidades, preparatorias, escuelas, con el propósito de brindar algunos cursos en materia de educación cívica. Como bien habían mencionado anteriormente, pues la práctica es una manera de aprendizaje y entonces nosotros pues utilizamos la práctica para que pues ellos tengan un primer acercamiento con esta vida
política con esta importancia de la participación, esta sensibilización de por qué es importante la participación desde edades tempranas. Por ejemplo, tenemos cursos relacionados, y que ahorita implementamos, relacionados con toda la cuestión de la era digital, todo de, prácticamente ya no es enseñar cómo se usa el Internet, ni qué es el Internet, ¿no? Sino enseñar a tener pensamiento crítico. Todo lo que está en Internet se publica por algo y para algo, ¿no? El pensamiento crítico que implica, pues entender qué es lo que estoy leyendo aquí, por qué, quién lo hizo, para qué, ¿no? Entonces nosotros vamos principalmente con, este curso va dirigido para personas mayores de 13 años y pues acudimos, ¿no? A diversas secundarias, a preparatorias, incluso con los profesores también, a ellos obviamente se les enseña desde otro enfoque, pero en este tema viene igual toda la cuestión de violencia digital, ¿no? ¿Por qué? Porque pues recordemos que pues ya existe una ciudadanía digital y que así como nosotros tenemos una identidad de, sí, yo soy Frida, y estas características que tengo me hacen ser esta persona, también en Internet generamos una identidad y una ciudadanía digital, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la implementación de estos cursos. Ahorita también para el tema de sensibilización, y bueno, más que sensibilización, dar a conocer por qué el trabajo, por qué las elecciones son importantes, esta parte de rendición de cuentas, de transparencia proactiva, pues tenemos, por ejemplo, herramientas muy importantes que albergan toda la información electoral y en donde podemos ver toda nuestra transición democrática y el instituto, pues, difunde estas herramientas. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, plataforma de conteos censales, donde viene toda la participación de la ciudadanía desde 2009 hasta 2024, vienen cuestiones estadísticas, es muy, muy dinámico, pero también tenemos otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de consulta de estadística de las elecciones, ¿no? Aquí viene prácticamente toda la información desde 1994, en donde se puede ir viendo toda esta historia de la transición democrática y que pues considero que es trascendente para sensibilizar el por qué nuestra participación es importante en la vida pública. También aquí en la cuestión de capacitación tenemos otros cursos que igual acudimos con aliados estratégicos. También tenemos, por ejemplo, con los pilares, estos centros que atienden a personas. Y les estamos ofreciendo también un curso de Faro Democrático y Juegos Interactivos, que son pues plataformas con las que cuenta el instituto para un primer acercamiento de niñas de primaria, niños de primaria, también de secundaria y hasta la preparatoria, con cuestiones de valores, educación cívica, la democracia, la participación ciudadana. Entonces, estas son algunas de las actividades que desarrollamos de manera cotidiana, pues para estos temas. Muchísimas gracias, maestra Maldonado. Quiero tomar un tema, por ejemplo, la participación de diversidad sexual en el tema de la comunidad LGBT. Por ejemplo, conocemos muchas personas muy críticas hablando de este tema dentro de la comunidad, muy objetivas, pero también otras personas que no les interesa tampoco la vida de participación democrática. Unos te dicen es lo mismo, vamos a terminar, no tenemos representación. Maestra del Ángel, ¿cómo generamos, cómo atraemos la participación? Por ejemplo, yo tengo muchos amigos trans que tienen una mirada crítica impresionante a la política y otros que me dicen, no me interesa votar, no me interesa nada, siempre lo mismo. ¿Cómo hacemos? Porque también hay una indiferencia dentro de la comunidad LGBT+. Creo que es parte del reflejo de toda la sociedad. A ver, en general hay mucha gente a la que no le interesa la participación política. Yo creo, sinceramente, que con estos temas, en general de grupos de atención prioritaria, no podemos, a ver, voy a hablar como si fuera una pirámide, ¿no? Estamos en la participación política en la parte de hasta arriba de la pirámide, pero tenemos las partes básicas, las que sostienen esa pirámide,
con huecos, porosas. ¿Por qué? Porque no hay política pública, porque las personas de la diversidad sexual y en general las personas que pertenecen a un grupo de atención prioritaria padecen discriminación, ¿no? Y si le sumamos a la opresión que sufrimos las mujeres y si le sumamos a la opresión que sufre la clase obrera, bueno, pues estamos hablando de una desigualdad estructural. Entonces, me parece que cualquier persona, independientemente de que pertenezca a un grupo de atención prioritaria o no, si no siente satisfechas sus necesidades básicas, pero aquí voy a sacar a Maslow, que es de mis favoritos en psicología y en economía, si no tenemos bien sustentada nuestra base de nuestras necesidades básicas, pues ¿en qué momento me va a interesar participar? Entonces, ¿qué me lleva a eso? Bueno, hay personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria que han tenido más suerte o más condiciones o más oportunidades que otras. No quiero decir que sean privilegiados, quiero decir nada más que sus circunstancias fueron diferentes a las de otras personas que pueden padecer las mismas condiciones que ellos. Bueno, esas personas en lo particular a lo mejor sí tienen satisfecho lo básico y tienen el legítimo derecho de buscar el acceso a la representatividad política. Creo que las autoridades electorales están haciendo lo propio, ¿no? Hay protocolos para por ejemplo, para la participación política electoral para que vayan a votar, pero también hay acciones afirmativas en la postulación de candidaturas de general para grupos de la diversidad sexual, para personas, para indígenas, para afrodescendientes, afromexicanos. El problema, otra vez me parece, es que de repente queremos ser inclusivos desde el escritorio otra vez, ¿no? Y metemos en la misma canasta a todo mundo. Y pareciera que decimos acción afirmativa para todos. Pues ya me imagino ahí peleando a las personas de la diversidad sexual con las personas indígenas, es más, nada más hablar de personas con discapacidad. No me digan que una persona con discapacidad motriz representa las necesidades de una persona con discapacidades psicosociales. No hay manera. Entonces, si queremos englobar todas esas necesidades en el conceptito chiquito de acción afirmativa, pues ya desde ahí estamos en problemas. Para mí la solución no es la electoral. Para mí me parece que el problema es la ausencia de políticas públicas que mantienen las desigualdades, que no permiten que estos grupos de atención prioritaria puedan buscar legítimamente y en igualdad de condiciones el ocupar un espacio público si es de su interés y si no, pues pasar de lado, pero que no usen una silla de ruedas y que en la calle, perdón, pero pues me están arreglando el metro y no puedo pasar, o que la gente es muy cochina y tiró su chicle y su chicle en mi silla de ruedas, pues ya me implicó una enfermedad. Fíjense, pareciera muy simple para nosotros, pero para una persona en silla de ruedas es delicado, o una persona en el espectro autista Asperger que no tiene las mismas formas de convivencia social y lo queremos mandar a hacer campaña en las mismas condiciones que los demás, pues no, imposible. Entonces, si no entendemos esas diversidades, ya olvídense, estamos a años luz de que puedan participar política y electoralmente, porque estamos a años luz de que puedan participar siquiera socialmente en un espacio, en respeto a su dignidad como personas. Muchísimas gracias, maestra del Ángel. Sergio, igual, ahora quiero hacerte esta pregunta. Me vienes comentando que hay que darle un coscorrón a los partidos políticos. Cuando están en el Consejo General, bueno, pues están las consejeras, los consejeros, pero lógicamente están los representantes de los partidos. ¿Cómo los ves en estos temas de participación? Uno, por supuesto, en temas de diversidad sexual, en temas de discapacidad, en temas de grupos prioritarios. Se enfocan, ¿no? Voy a empezar a detonar algunas preguntitas. Se enfocan mucho en el electorado que puede ser alcanzado por redes sociales, que puede ser en temas de propaganda, como dice la maestra Maldonada, críticos, pero en estos grupos, ¿qué ha hecho los partidos políticos cuando están en sesión? ¿O cómo ves su participación en estas sesiones? Yo creo que los partidos políticos tienen muy claro a dónde quieren ir. Tan es así que ahora con todos los algoritmos y toda la inteligencia artificial, ellos saben a dónde acudir, a qué sectores. Yo lo veo en mi alcaldía.
ellos ya tienen bien mapeados los partidos políticos, qué colonias, qué personas, qué se está, ahora con los nuevos algoritmos, saben hasta en las calles, en los cruces, de qué se está hablando. Entonces, saben a dónde ir, dónde está el voto, quién realmente, a quién tienen que invertir. De por sí los recursos, sabemos, los recursos económicos son escasos. Entonces, tienen que maximizar los partidos políticos a dónde van a ir, a dónde va a ir el voto duro, a dónde realmente les va a dejar. Y lamentablemente van a quitar o no le van a dar prioridad a la gente que pues no representa nada para ellos. Pero si tuviera una visión holística, dice, pues voy, porque realmente tengo una vocación de servicio, una visión social, donde yo quiero incluir a todos estos sectores. En el caso de la comunidad que estábamos comentando, pues hay diferentes formas de pensar. También dentro de la comunidad, pues hay gente que vive en tal colonia, hay gente que tiene estas necesidades, hay gente que no tiene chamba, hay gente que está enferma, hay personas que también tienen, aparte, una discapacidad. Entonces, son realidades totalmente diferentes. Y cuando estos grupos, paso a paso, poco a poco, se empiezan a hacer grandes, es cuando el partido le va a echar el ojo. Por mientras, no le va a interesar. Entonces, también es un tema económico, es un tema de egocentrismo, de solamente el direccionar sus recursos o su gente para atraer esos votos. Pero el camino todavía es largo, todavía faltan muchas cosas por hacer, y es la empatía, hasta que nos pongamos en los zapatos de las personas, que podamos saber qué se siente, como mencionaba, ¿no? Del chicle. Puede sonar algo básico, como decía la maestra Carolina, pero si tú estuvieras en una silla de ruedas, si tú sufrieras lo que es pasar por esas calles llenas de hoyos, donde están las raíces, donde simplemente las pendientes, no porque diga, ay, mira qué bonita se ve la calle porque le pusieron una rampita, hasta la rampita tiene características específicas, porque imagínense, no es lo mismo subir así que subir así, por más bonita que se ve y que más pintadita que esté. Entonces es preguntarle a la gente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo experimentaste? Ir con los expertos, ir con los técnicos, ir con la gente, escucharlos, hacer suyo este país, hacer suya esta ciudad. Entonces, si hay mucho por trabajar. Yo creo que los partidos nada más pues van a defender sus intereses económicos, que me den más dinero, que no me quiten espacios, cuántas plurinominales me tocan, y la repartidera del pastel. Pero realmente el enfoque social, y perdón para todos los partidos, yo no veo ninguno ahorita que esté enfocándose a esos grupos de atención prioritaria. Están a lo grande. Están ahorita ya pensando en las intermedias, a quién voy a seleccionar como candidato para aquí, para allá, las coaliciones, o a ver cómo está la rebatinga. Pero realmente un proyecto de ciudad, un proyecto para que haya un proyecto de nación, yo hasta ahorita no lo vislumbro. O sea, cada quien está con sus intereses particulares, y cada quien está peleándose en las redes sociales para ver quién tiene la razón. Y la verdad, las redes sociales nada más sirven para encender, pero no trae nada propositivo. Yo lo veo, y lo vi también con uno de los candidatos en una de las alcaldías en la Ciudad de México, que tenía muchos, o que tiene muchos seguidores, pero realmente ya al momento de las elecciones, pues no se demostró. O sea, las redes sociales son un arma de doble filo, sirve para incendiar, pero realmente para atraer votos tienes que ir a la calle. Así como se hacen las políticas públicas escuchando a la gente, también la política se hace en la calle. Claro, y es un tema, y voy a tomar ahí un tema una frase que tomaste al principio, Sergio, en el tema de las emociones. ¿Por qué? Con todos los grupos que hemos visto, con toda la participación ciudadana, los grupos vulnerables, el tema de que tenemos que ser un poco más críticos, como dice la maestra Maldonado, tenemos que tener políticas públicas, como dice la maestra del Ángel, tenemos un tema muy fuerte. Y no voy a tocar la red social porque es una red social que todos conocemos, pero hoy también las políticos, las ciudadanas, los ciudadanos, los grupos viven un tema de violencia digital, de violencia, y yo creo que eso lo hemos vivido todos. Muchos ya ni siquiera quieren salir a redes sociales, muchos dan de baja sus redes sociales, otros sí salen y dicen, oye, antes pues, hablaba mal o decía algo malo y me decían 2, 3 personas. Hoy, algo que no le parece a una comunidad, son miles, 3,000, 4,000, 5,000 críticas a una persona que tiene 300 seguidores. Maestra Maldonado, ¿cómo vemos ese tema de violencia
pues vamos a llamarla, ¿cómo le podemos decir esa violencia digital? De género, de participación, de democracia. Hoy nuestras ideas políticas se vuelven un foco de violencia para las ciudadanas y ciudadanos, como para los electos y para las mismas consejeras y consejeros. Sí, claro, creo que estamos viviendo una etapa preocupante en ese aspecto. Pues sí, es violencia digital y pues aunque ya está, digamos, legislado el asunto, por ejemplo, al menos bueno, sí, violencia digital, pero también violencia política contra las mujeres en razón de género, pues bien sabemos que por decreto no se acaba el problema. Entonces, pues, ¿qué nos queda a nosotros? Justo lo que yo les mencionaba, ser conscientes de que lo que pasa en redes sociales no solamente se queda en redes sociales. O sea, nosotros vemos el perfil de tal persona, sí, pero es una persona. Esa persona tiene sentimientos, esa persona le afecta o lo que sea, que así sea una persona, y yo lo he visto en varios pues creadores de contenido que ellos mismos comentan, ¿no? Así sea muchos comentarios buenos y uno malo, en el que nos centramos y lo que nos deja pensando es el comentario malo, ¿no? Entonces, pues sí, a nosotros lo que nos queda, pues es analizar lo que vemos y obviamente pensar, bueno, no ser parte, obviamente, si vemos alguna situación de violencia. Y pues también si somos testigos de algo y en algo se puede coadyuvar, pues realizarlo, ¿no? No propiciar a que creo que ya estoy con los términos de la chaviza que le dicen funas, ¿no? Y que, bueno, hay igual varios términos ahí que ya tienen este nuevo idioma digital también, pues en el que nosotros tenemos que estar pues al pendiente, pero sí no formar parte activa y tampoco ser omisos al respecto, ¿no? Entonces, pues lo que diría a lo mejor si hay alguna situación de violencia que estemos viendo en redes sociales, pues no compartir. Si estamos siendo bueno, si nosotros somos víctimas de esa violencia, pues hay mecanismos, ¿no? O sea, desde el simple reportar en Facebook hasta pues ya cuestiones legales y pues también, bueno, en la materia electoral, pues también existen diversas herramientas, ¿no? Para poder contrarrestar esto. Pero eso sí, también hay que ser cuidadosos porque pues hasta dónde puede llegar este tema de la violencia digital y de que alguien se sienta perjudicado al respecto. Y bueno, pues hemos visto diversos casos, ¿no? En donde pues las autoridades se han pronunciado. Estoy en mi postura de autoridad electoral, pero intentando ser, pues obviamente no mencionar cosas que pues se pudieran malinterpretar, pero bueno, más bien tener cuidado y también hasta dónde puede llegar este tema de la violencia cuando nosotros la denunciamos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Maldonado. Gracias por vernos desde su parcela esta opinión. Maestra del Ángel, ¿cómo ve esta violencia digital? Y sobre todo, si vemos las redes, son gráficas, son muy impactantes, como dice la maestra, fundamos a la persona y bueno, ha sido, no sé, a lo mejor antes no teníamos esto, pero ha sido un tema donde la persona se siente completamente vulnerada a salir a la calle, salir propiamente a votar, ¿no? Claro, fíjate que creo que nos estás haciendo puras preguntas, bueno, al menos a mí me están poniendo a pensar en el descontrol que estamos teniendo como sociedad. Desde quienes tienen la capacidad y la obligación de regular, hasta quienes desde el desconocimiento o el no me importa o el sí, aquí me desquito, o desde el enojo, replicamos estas cosas. Creo que es importante, yo me voy a sumar por primera vez, va 3 veces que quiero decir me sumo, por fin lo voy a hacer, me sumo al coscorrón que quiere dar el licenciado Sergio a los partidos, pero en general a quienes toman las decisiones en este país, porque no me va a dejar mentir, bueno, nadie, no voy a decir porque está en plan de autoridad electoral, pero les consta, es
el poder y los partidos políticos quienes están polarizando a la sociedad. Parecemos gallitos de pelea, defendiendo a gente que ni conocemos, pues esa es la verdad, ¿no? Hay que empezar por ahí y decir que estamos, o sea, nosotros acá diciendo en las redes y ellos tomándose el cafecito después de haber salido, es la verdad, ¿no? Entonces, en esas estamos. La violencia la estamos replicando tremendamente porque la estamos naturalizando mucho. Hay circunstancias que debieran ser focos rojos y que nos dan risa, ¿no? Como el stand-up violento con las mujeres, o el stand-up capacitista, ¿no? O el stand-up homofóbico, ¿no? Esas cosas, nos morimos de la risa y no nos damos cuenta que es violencia. Y de repente estas cuestiones y la piel delicada, que no estoy pidiendo que nadie la tenga gruesa porque se trata de un asunto de respeto, pero sí hace que confundamos cosas. Y de repente en las redes creemos que decirle a una funcionaria que es corrupta con pruebas en la mano, nada más porque es mujer, pues ya es violencia de género. Entonces, no, tenemos que conocer de conceptos. Si le digo, ay, es que mira qué mal se viste, entonces sí es violencia de género. Política no lo sé, ¿le afecta un derecho político electoral? Bueno, hay que verlo. Entonces, hay que empezar a desagregar las cosas porque otra vez metemos en la misma canasta absolutamente todo. Pero es nuestra culpa como ciudadanas y como ciudadanos. Pues nuestra responsabilidad es más chiquita, sí la tenemos, no voy a disculpar a nadie porque cada quien le da retweet a lo que quiere darle retweet, pero la realidad es que la pelea, el azuzarnos viene de más arriba, ¿no? Yo conocí el término funa del que hablaba la maestra Maldonado, lamentablemente en carne propia, ¿no? A cierto grupo de poder no le gustó que yo en mi ejercicio de mi función electoral votara en contra de lo que yo consideraba la sobrerepresentación en la Ciudad de México y no me la acabé 3 meses. De verdad es un asunto terrible, terrible y lamentable que empieza desde el poder. Yo al menos así lo percibo, yo así lo veo. Creo que también hay que enseñarnos a que no nos afecte tanto, pero pues bien no podemos, porque en efecto son emociones, bien decía la maestra Maldonado, no está padre oír cómo ver o leer cómo nos agreden en redes, porque no entramos a las redes pues con esa intención. En muchos casos, en la mayoría entramos queriendo retroalimentarnos. Hay quienes sí entran pues con el afán de soy gallito de pelea y además, hay que decirlos, granjas de bots para todos lados, gente que le pagan para violentar. Entonces, si no tenemos la realidad y no hablamos con la realidad, hay gente a la que le pagan por violentar. Entonces, ¿cómo queremos avanzar en eso? Y regular por regular tampoco, porque hay un derecho humano básico que es la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, si no hay libertad, no hay nada. Libertad e igualdad deben encontrar su equilibrio y nada más que pues no por eso no cuidar de dónde viene y no hacernos responsables de dónde vienen estas desigualdades que también se manifiestan en las redes sociales y en la violencia tan tremenda. La violencia digital es tremenda, terrible. Yo como psicóloga les puedo decir, es motivo incluso de intentos suicidas o de suicidios por completo, ¿no? Entonces, es el nuevo bullying, lo que recibíamos, nosotros también recibimos bullying, nada más que no había redes, es diferente, no es lo mismo que nada más me vieran 3 o 4 a que se enterara el mundo, ¿no? Entonces, sí creo que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que regularlo, pero hay que entender el origen para regularlo bien y no solo censurar. Muchísimas gracias, maestra del Ángel. Sergio, las emociones, nos pusiste esa semilla al principio, los partidos políticos van o quieren atraer el voto, pero el tema de la violencia es un tema per se, está muy duro, los mismos partidos políticos lo sufren, o sea, yo creo que hay dentro de sus núcleos participativos, dentro de sus grupos parlamentarios, ya hay sesgos y hay violencia. Efectivamente, entre ellos mismos internamente se están dando con todo. Hemos hecho de las redes sociales un ring. Hemos hecho un ambiente de catarsis también para toda esa
esa violencia o esas emociones que traemos por N cantidad de situaciones, en la casa, en la ciudad, las noticias que nos bombardean todos los días, pues hemos encontrado un espacio en las redes sociales para sacar todo lo negativo. Hay cosas positivas, como todo, pero también este aparatito que usamos, que es el celular, es más peligroso que cualquier arma. ¿Por qué? Porque o puedes construir o puedes destruir. Yo siempre le pongo un ejemplo a mis alumnos. Un bisturí. Un bisturí tú se lo das a un médico, puede curar, puede operar, puede sanar, pero tú se lo das a una persona que no está capacitada o un delincuente puede matarte, te puede asaltar. Entonces, lo mismo está pasando con los dispositivos electrónicos, con las redes sociales. No todos están aptos para utilizarlos. Entonces, encontramos un ambiente, un caldo de cultivo para lograr objetivos positivos u objetivos negativos. En este caso, pues tras ese celular ahora como está en las redes sociales, modo anónimo, ¿no? Pues le empiezo a dar, le empiezo a dar, le empiezo a dar, le empiezo a dar, groserías, ofensas, como decía la maestra Carolina, hasta suicidios o intentos de suicidios. Yo lo que manejo y lo que impulsaría en los partidos políticos, en la política, y no solamente en el sector, sino también en el sector social, familiar, empresarial, cultural, deportivo también, porque está en el deportivo, la inteligencia emocional. Creo que no nos han capacitado, no nos han enseñado a manejar esa inteligencia emocional, que se nos resbale, así como nos enseñaban las abuelitas, ponte teflón, mijito, ponte teflón, mijita, que se nos resbale. Es complicado, sí, pero sí tenemos que aprender a manejar esa inteligencia emocional. Sabemos que estamos viviendo en un mundo que está avanzando, que la sociedad estaba avanzando más allá que la legislación. Entonces, para que la legislación alcance ese nivel, van a pasar muchos años, muchas décadas, pero tenemos nosotros como sociedad y también como gobierno, desde el punto de vista administrativo, ayudar en mejorar la calidad de vida de la gente. Hay encuestas que han salido en el sector salud hace unas semanas, el tema de las enfermedades emocionales, de las enfermedades mentales. Entonces, ya la población está sufriendo depresión, está sufriendo ansiedad por las redes sociales. Y desde algo muy básico. Es que fulanito se fue de viaje, mira, él sí puede, papá, él sí le compraron esto, o está pasando aquí, o está pasando allá, y a lo mejor todo es una mentira, en las redes sociales enseñas lo que quieres enseñar. Entonces, eso como sociedad, en lo básico, en la familia, en el núcleo fundamental de la sociedad, está afectando. Imagínense ya a nivel político, cómo se dan con todo. Podemos utilizarlo para bien, para difundir los programas sociales, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Temas de fundaciones. Oye, tenemos un voluntariado, vamos a hacer este evento, y les voy a comentar algo bonito que me pasó, ¿eh? Ahí sí me escuchan los de la Pensil, saludos a los de la Pensil, la colonia Pensil, porque les mandé una invitación. Oye, vecinos, ¿qué vamos a hacer para el Día del Niño? Que es mañana, del día de la niña y del niño. ¿Qué vamos a hacer? Uy, pues los vecinos se me aventaron en redes sociales, no negativos, positivos. Oye, te invito a esto, te invito al otro. También va mucho con el mensaje que tú quieras decir, que tú quieras transmitir. Tuve la oportunidad de estar hace unos meses en un evento para niños con cáncer también, y fueron ahí de una plataforma que tiene muchísimos seguidores. Me dijo, oye, ¿qué estás haciendo con los niños con cáncer? ¿Por qué te los llevaste? Pero te advertimos, te van a mandar muchos hates. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿cómo te traes a los niños con cáncer? Mejor darles medicamento, mejor darles quimioterapia, porque se van al sol. Pero precisamente manejando la inteligencia emocional, manejando tu narrativa, manejando tu discurso, hay que aprender a manejar la narrativa en las redes sociales. Puras bendiciones me mandaron, porque empecé diciendo, estamos con estos niños, apoyamos en hospedaje para sus papás, en quimioterapias, en prótesis, en tal cosa, pero ahora es un momento de disfrutar, porque ellos también tienen momento de disfrutar. Pues se me fueron con puras bendiciones y se quedaron sorprendidos porque ya no me echaron hates. Entonces, también los políticos y la sociedad deben aprender cómo maneja su discurso, su narrativa en las redes sociales. ¿Quieres irte con todo a fregar y ofender? Asume las consecuencias, pero tienes que ser tan inteligente para manejar la red social. Y en el caso de los políticos y los partidos políticos, no solamente es atacar. Yo creo y lo voy a manejar desde el punto de vista energético, holístico, como les decía hace ratito, también es pérdida de tiempo, es pérdida de energía. Esa energía mejor utilicémosla para construir y no para destruir. Híjole, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, pues nos acercamos al final. La verdad es que tendríamos mucho tiempo para platicar.
temas muy importantes en la participación, la sociedad, cómo está actuando, cómo está reflexionando y cómo nos está llevando pues a todos los mecanismos de la democracia que vive hoy en México. Y por eso, si en un minuto me pueden decir estas 3 preguntas a iniciativas importantes que tiene el INE para el 2027, ¿cómo vemos la participación de todos los grupos que hemos mencionado para el 2027? Y justamente en ese minuto, por favor, regálenme el futuro del INE a partir del 2027 para allá. ¿Quién quiere empezar? Maestra Maldonado, maestra del Ángel. A ver, maestra del Ángel, dele, porque son, le repito, iniciativas importantes del INE. ¿Qué hay de participación en el 2027? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo vamos a...? Y el futuro después del 2027. A ver, yo te voy a juntar las 2 primeras en una. A ver, es que la norma ahí está. Yo creo que ya no va a haber reforma, creo, electoral. El proceso electoral que empieza en octubre de este año, si las cosas siguen como van, seguirán con las normas que tenemos. Entonces, ¿qué iniciativas tendrá que hacer el INE y cuál será? Yo lo veo como el reflejo a la elección del 27, hablando de lo que estamos hablando, porque los pendientes son muchísimos, pero de lo que estamos hablando es consolidar acciones afirmativas, consolidar de manera importante, porque además en ninguna de las propuestas legislativas había fortaleza de las acciones afirmativas, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo inteligente y hay que entender que no todas van a representar a todo mundo. No se debe de ir para atrás en las acciones afirmativas, ya es algo que se avanzó, está muy bien, pero ojalá, y no el INE, sino todas las demás autoridades entiendan que hay que hacer política pública para estos grupos. ¿Y qué futuro le vemos al INE? No me gustaría futurear porque la verdad, lo veo cooptado. Sinceramente, no estoy diciendo nada que la ciudadanía no pueda decir, que no pueda coincidir. Espero de corazón que me callen la boca y que me sorprendan para bien. Espero yo que sea, porque el Instituto Nacional Electoral está lleno de personas capaces. No hay nada más maravilloso en el INE que su Servicio Profesional Electoral Nacional. Y afortunadamente, ellas y ellos son el primer contacto con la ciudadanía. Confío plenamente en el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE y para mí ahí me quedo con el futuro del INE. Ese personal calificado es quien va a dar la cara y estoy convencida van a sacar avante las elecciones. Esperemos que lo político no pese en el trabajo operativo. Gracias. Maestra Maldonado. Bueno, coincido con lo que comentó la maestra Carolina. En cuestión de los retos que yo veo para el instituto, pues bueno, creo que este tema de ampliación de las personas a las que llega el voto, por ejemplo, a través del voto anticipado, a través del voto en prisión preventiva, en la cuestión del voto anticipado, que desde el proceso pasado del Poder Judicial se amplió para personas cuidadoras, de las personas que se encuentren en estado de postración y que hayan solicitado al INE emitir su voto pues desde su casa. Entonces el instituto implementa todo un mecanismo con procedimientos de seguridad y todo para ir a recabar el voto. Ese creo que es un reto. Igual, prisión preventiva. Obviamente las elecciones que, bueno, pues si continúa como está la norma electoral, pues se llevará a cabo pues de manera concurrente, no solamente las intermedias, sino esta elección del Poder Judicial. Entonces, al ser de naturaleza distinta las elecciones, pues habría que ver qué es lo que resuelven las autoridades. Y pues en cuestión de futuro del Instituto Nacional Electoral, pues bueno, al menos me siento yo muy orgullosa de ser parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. Creo que desde que ingresé no he hecho un trabajo sin amor aquí en la institución. Así sean cargas pesadas, así sea toda la cuestión de estar en campo, que pues no es algo sencillo, no es tarea sencilla, para mí es un honor. Entonces, pues mientras el Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto continúe, pues entonces yo considero que nosotros vamos a realizar
de la manera más adecuada y más, obviamente, siguiendo los principios, certeza, legalidad, imparcialidad, etcétera, esos principios que no sabemos de memoria, pues todas las actividades y pues que saldremos avante, ¿no? En esta elección que se avecina un poco complicada. Muchísimas gracias, maestra Maldonado. Licenciado Covarrubias. Pues yo voy de atrás para adelante. Entonces, yo lo que veo es fortalecer al INE. Fortalecer al INE desde la ciudadanía. Fortalecer al INE desde lo que nos toca hacer. Que también le demos el voto de confianza al INE, pero que también el INE comunique. Como les decía, vivimos en la era de la información, pero no de la comunicación. Hay tanta cosa en la red social, pero dar puntos claros para que la gente diga, no, confío y voy a ejercer mi derecho, voy consciente de que me va a proteger, de que está blindado. Y sobre todo, el hacer partícipe a más gente. En el caso de las reformas, pues yo aspiro, confío en que se van a involucrar a los grupos de atención prioritaria para que si yo, en caso de que tenga esta situación, no puedo ir, pues me hagan partícipes. ¿Cómo te hago partícipe? ¿Cómo te escucho? ¿Cómo hago que ejerzas tu derecho? Entonces, yo creo que las siguientes reformas van en ese sentido para tener un contacto más directo. ¿Qué es lo que está impulsando? Y lo voy a hablar desde el punto de vista privado. La experiencia al cliente, es lo que toda empresa busca, la experiencia al cliente, el efecto wow, como lo hacen en Disney, ¿no? Y muchas empresas. ¿Por qué no generamos en las políticas públicas ese efecto wow? Ahora, y que diga el ciudadano, ahora sí se lucieron, ahora sí están pensando en mí, ahora sí me escucharon. Entonces yo creo que esa reforma va a ir enfocado mucho a la escucha activa y a la empatía del ciudadano. Bueno, pues no me queda más que agradecerles. Les comento, cerramos este panel con expertas y expertos en derecho constitucional, en derecho electoral, en temas sociales. Les queremos agradecer tanto a la maestra del Ángel, a la maestra Maldonado, al licenciado Covarrubias, que son expertos en estos temas y que nos acompañaron en estas primeras ponencias. Vamos a estar reproduciéndolas en nuestros canales de YouTube, en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en una siguiente transmisión. Los que quieran ver estas repeticiones están abiertas. Yo creo que hemos tenido una participación buenísima de las maestras y del licenciado, que nos quedan con muchas dudas, muchas preguntas. Yo creo que próximamente nos vamos a ir enterando de más situaciones electorales, porque nos acercamos a un periodo intermedio, un periodo interesante en las políticas de la democracia. Y bueno, les quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias a la comunidad Prometeo, a Beta Ambiental y a Dinámica Pública por este espacio. Seguimos transmitiendo y promoviendo la participación ciudadana. Muy buenas noches a todas y todos y gracias por esta ponencia. Que tengan muy buena noche.